Pero están de acuerdo con esa lógica, todos están de acuerdo. Claro. Pues Y Eso es lo que la mayoría de la gente piensa, profe. claro, y de hecho mayormente, ¿no? los programas sociales van encaminados a eso. Entonces, un programa social es, bueno, hay jóvenes que están en situación de vulnerabilidad, entonces vamos a la educación porque a través de la educación adquieren habilidades y se vinculan productivamente al ecosistema. Entonces, la educación se ha utilizado para reformar personas, para ayudar en inserción. Por ejemplo, cuando hubo el proceso de paz, había unos componentes que eran como, bueno, esta gente que ha estado todo el tiempo en las guerrillas, entonces vamos a darle unos cursos de formación que adquieren habilidades y ya con eso se ingresan al mercado laboral. Y la lógica tiene sentido, Serpi lo paga, cuando ustedes no les dan recursos a la educación, ustedes se quejan de si no me están dando educación, ¿cómo esperan que desarrollemos más el país? Y esa es como la lógica que se ha manejado para todo. Por eso la alcaldía da becas, por eso el Estado da becas, por eso se crean instituciones como el ICETEX, temas de becas, temas de fondos, temas de ayuda, para que la población pueda acceder a la educación, porque tenemos esta lógica de que la educación te da habilidades, esas habilidades te da productividad y esa productividad te da más y mejores ingresos. Pero, bueno, Raúl, te ibas a decir algo, tú ibas a poner en entredicho la palabra de Dios, ¿cierto? la palabra de Dios. ¿Cómo así, profe? Claro, esto es palabra, esto y acá, educación, productividad, más eso es palabra de Dios. O sea, tú llegas a criticar esto y es más fácil que tú digas que eres satánica. Te atacan menos a que critiques esto. Ok. Pero tú estás de acuerdo totalmente con esto, ¿sientes que hay algún matiz? O Saray. Profe, yo le quería preguntar a usted ¿está de acuerdo? O sea, ¿usted piensa que la educación solamente depende, pues, y las habilidades de como tal, como la institución o los profesores? Y la educación, que obviamente tuvieron los profesores. Sí, de hecho, recuerda que en cortes anteriores, y así en el semestre pasado, pero es el mismo semestre, el año pasado habíamos visto que hay como varios componentes de esta calidad de la educación. Hay un componente de tecnología, un componente de docencia, un componente de institucionalidad, un componente también como de bienestar del estudiante. Entonces, lo que discutíamos la vez pasada en algunas presentaciones era como si un proceso educativo esos componentes no los tiene también definidos, pues por más que tenga todos, no son buenos. Entonces, digamos como que hay parte mucho ese de cómo transfieren las habilidades. Pero les voy a proponer otra idea de la educación. Este enfoque es muy bonito porque hace ver la educación como algo transformador, es como pasar de nada a pasar mucho gracias a la educación. Pero hay un autor que se llama Spence y vamos a tratar de hacer un trabajo relacionado con esto, como buscando, inicialmente como buscando de pronto como estas teorías o qué se ha dicho sobre esta gente, para ver con qué concluimos. Hay otro autor que se llama Spence, que él parte de una idea que es muy cierta, y uno podría decir, hey, sí, no lo había pensado de esa manera. Por ejemplo, nosotros aquí estamos asumiendo que la educación mejora tu productividad, y como mejora tu productividad, te va mucho mejor. Pero Spence parte de un supuesto y es que esto ocurriría si los mercados tienen información perfecta. Pero él asume que el mercado laboral tiene asimetría de la información. ¿Y dónde hay esa asimetría? En la contratación de las personas o de los trabajadores. ¿Todos me siguen aquella idea? Entonces, ¿qué es lo que dice Spence? Spence dice, mira, yo no estoy tan seguro que la educación te mejore la productividad. Y aún menos estoy seguro que cuando te van a contratar saben qué tan productivo eres. O sea, como que la productividad en verdad te abre esas puertas al empleo y esas puertas al mejoramiento de ingresos. Spence dice, la verdad es que en este mercado hay una asimetría de información. El trabajador sabe qué tan bueno o qué tan malo es, pero el que lo va a contratar no lo sabe. Claro, él no lo conoce, primera vez que lo ve,
él no sabe si él es bueno. O sea, con el tiempo es que te darás cuenta si era bueno o no era tan bueno. De hecho, por eso existen como periodos de prueba, porque en realidad esto ocurre. Y ustedes podrán constatarlo que en el mercado laboral, si ustedes tuvieran una empresa y tienen que contratar gente, pues no están tan seguros si esa persona que contratan es buena o no es buena. Tienen un proceso para tratar de seleccionar al mejor, pero aún con ese proceso ustedes no estarían tan seguros que es el mejor o que es la mayor productividad posible de ese grupo que escogieron, sino con el paso del tiempo, cuando él definitivamente refleje cuál es su productividad. En algunos casos aciertan, en algunos casos no aciertan. Y total es que incluso aunque tú contrates al que, digamos, aunque el que tú contrataste sea buen trabajador, tampoco no tienes la manera de saber aquellos que tú descartaste si era mejor que este. O sea, ya como que tú te tienes que mojar con buscar a uno. Y entonces Spence parte de esa idea. Él dice, hey, a mí no me relacionen tanto la idea de que la educación, productividad y más trabajo, porque incluso yo esta línea la cuestiono que exista. O sea, como no puedo decir que alguien tiene más ingresos y más trabajo porque es más productivo, porque yo lo que veo es que en el mercado laboral no es fácil ver la productividad. Ustedes no pueden ver la productividad de las personas, porque claro, no ha todavía no ha producido lo que debería hacer. Entonces, él dice que la educación no genera habilidades, que eso es mentira. Porque claro, eso no es demostrable. No es demostrable y tú podrías decir, no, sí, es que yo estudiando aprendí tal habilidad. Pero él lo que va a establecer es que una cosa son las habilidades y otra cosa es la formación. Entonces, por ejemplo, todos ustedes estudian lo mismo, los mismos semestres, los mismos profesores, el mismo tiempo, pero hay una diferencia entre algunos de ustedes. Algunos de ustedes tienen más habilidades con ciertas cosas de economía y algunos tienen menos habilidades con esas cosas. Entonces, para Spence hay algo del mismo ser humano que es lo que lo hace más propenso a aprender nuevas habilidades o que de pronto no le interesen tanto, que puede ser incluso el gusto, si me gusta lo que estoy estudiando, pues voy a tener más habilidades con esta educación, si no me gusta tanto lo que estoy estudiando, de pronto no adquiero tantas habilidades, o de pronto una persona por su contexto muy tecnológico fácilmente adquiere habilidades de análisis de datos en economía, mientras que otra persona que es más político adquiere menos habilidades sobre eso. Entonces como que no queda tan claro la educación qué habilidades te brinda. Es como que nosotros decimos la economía te brinda una caja de herramientas, pero no nos garantiza que todos sepan coger esas herramientas o cuáles son las herramientas que en verdad te va a entregar. Entonces algunos se van a especializar con 2 herramientas y se quedan con eso y consideran, no, claro, la educación sirve, y otros no cogen ninguna, pero de pronto les ayuda para otra cosa. Y es ahí donde Spence dice, la educación no, lo que te genera no son habilidades, las habilidades tú las podrías conseguir por otro lado o por otra cosa, o al menos esa productividad tú la podrías conseguir en otra cosa. Entonces ustedes podrán escuchar el caso de aquellas personas que sin tener formación son muy buenas en el trabajo. Entonces el famoso vendedorinato o por ejemplo estos programas que hay del SENA de formalizar la experiencia de las personas, porque también hay un proceso de que si a ti te ponen a hacer algo, aunque no lo hayas estudiado, con la práctica, pues lo aprendes a hacer. Entonces como que esa habilidad también la aprendes a través del mismo trabajo. Y la respuesta de Spence de qué hace la educación es señalizar. Eso se llama señalización. Genshin Impact. Hey, me están grabando. Manos arriba. Entonces, y esta es un poco más enredada, pero de hecho tiene un poco más de sentido. Spence dice que la educación no te genera habilidades, sino que te genera una señalización. ¿Una señalización a quién? Una señalización al empleador que te mejora los ingresos y el empleo. Entonces, ¿qué es lo que dice Spence? Spence lo que dice es, claro, como el empleador, la empresa, no conoce la productividad del trabajador, está en una niebla, le toca suponer cuál es la productividad de esa persona.
Entonces, si ustedes hicieran una entrevista de trabajo o si ustedes van a una entrevista de trabajo, ellos no lo conocen a ustedes. ¿Ustedes cómo hacen para decirles a ellos que ustedes son buenos? ¿A través de qué instrumento utilizan eso? ¿Sí lo tienen claro? ¿Cuál es el instrumento que ustedes utilizan para reducir la incertidumbre del empresario? Ah, aló, Condoria. El análisis. Por ejemplo, cuando ustedes van a una entrevista de Experiencia. trabajo, ¿qué deberían llevar? La hoja de vida. La hoja de vida Ahí habla por sí está. sola. Claro, ahí está la clave, porque si ustedes llegan sin hoja de vida, no reducen esa incertidumbre. Él queda como que, mira, pero ¿tú quién eres? Al menos quién te mandó o qué. Que esa puede ser la otra hoja de vida. Pero si ustedes llegan a una entrevista de trabajo sin una hoja de vida, pues nada, se queda, el panorama se queda aquí. Hay esa asimetría de información, él no los conoce, no sabe ustedes qué tan buenos son, qué han hecho, cómo son, ni nada. Entonces, los trabajadores ya resuelven esa asimetría de información o esa incertidumbre a través de un documento que es la hoja de vida, que es un instrumento que trata de resumir los grandes logros y el avance y el progreso que tiene esa persona. Y es ahí donde el empleador mira la educación, no porque suponga que eres más o que tienes productividad por tener educación, o sea, no porque sea algo real, sino porque él supone y él utiliza la educación como una señalización, y aquí se me faltó, de la productividad. Entonces él dice, si este man tiene una carrera de economía, yo supongo que el man sabe de economía. Entonces el man es productivo en temas de economía. Si a mí alguien me llega con una hoja de vida y me dice técnico en auxiliar contable, yo no lo conozco, pero eso me da a suponer que el man es técnico en auxiliar contable, o sea, sabe habilidades de auxiliar contable, porque si no tuviera habilidades de auxiliar contable, no sería técnico de auxiliar contable. Entonces, Spence dice que la educación, más que algo que te genera habilidades, es algo que permite diferenciarte, señalizar y pasar como esos filtros de selección. Entonces, como que al final la educación no es que te haga mejor trabajador, pero sí te facilita mucho ese proceso de poder ingresar. Entonces, ustedes con una formación tendrían más oportunidades de conseguir un trabajo que si no tuvieran esa formación. Y acá hay muchos autores que han tratado de profundizar un poco en eso. Hay uno que se llamaba, recuerdo, como Thoreau, algo así. Creo que es Thoreau. Así. Donde dice que básicamente la educación funciona así súper como en general para pasar filtros. Entonces, por ejemplo, esto se explica con los concursos públicos. Los concursos públicos a ustedes les piden la formación más como un requisito de aplicación que porque en verdad esperen que ustedes apliquen lo que sepan ahí. Entonces, él dice como, claro, como las empresas ahora utilizan la educación como señalización, cuando ellos abren vacantes, ya utilizan la educación, ya ni siquiera porque quieran ver productividad, sino para filtrar, porque ellos saben que les va a llegar un montón de gente a llegar a llenar esa vacante. Entonces ellos colocando, no, esto mínimo profesional, ya limpian un montón de gente que podrían ser buenos y podrían tener la productividad que ellos buscan, pero que, claro, no responde la incertidumbre que ellos podrían tener de qué tan bueno podría ser. Y creo que Arrow también habla algo acerca de eso, de cómo la educación segmenta y divide a los trabajadores. Entonces, por ejemplo, Arrow dice algo muy interesante y Arrow también dice es como pensándolo desde el costo para una empresa podría ser, bueno, yo puedo contratar a alguien que no tenga una carrera porque yo sé que es bueno, pero en el futuro si yo quiero que él crezca conmigo me tocaría pagarle esa educación. Entonces, ¿qué me sale más barato a mí? ¿Contratar a una persona sin educación o contratar a una persona que ya hizo la inversión de tener esa formación? O sea, como que ya yo me ahorro tener que educarlo y formarlo porque ajá, ya lo hizo.
Entonces, hay como esas dos líneas. Y aquí les pregunto, ¿cuál de estas dos líneas ustedes las ven más reales? ¿La educación en verdad nos da habilidades que nos mejoran la productividad? ¿O la educación es más un tema de información que permite como identificarnos o diferenciarnos y decir, hey, yo soy profesional, soy mejor que el que no es profesional? Pero más como un tema de señal, porque al final él tampoco no sabe si uno es bueno o si el otro era tan bueno. Incluso uno ni siquiera sabe si uno siendo profesional es mejor que alguien que no sea profesional. Entonces, como que la productividad al final no la mide, no puedes saber quién es mejor y quién es peor. Entonces, sobre estas dos líneas, ¿qué opinan ustedes? Pues sí, lo de que funciona para pasar filtros tiene sentido. Porque yo he escuchado que a veces hay empresas que hacen eso, terminan de formarte. Les sale mejor terminar de formarte a ti y esto más barato. Claro, y te forman como muy a su medida. Entonces, por ejemplo, en algunos call centers como Claro, ellos tienen un sistema como Universidad Claro y ahí tú entras ahí y te dan como que no, mira, dale el curso este de vendedor de servicios de Claro. Y no sé si ustedes se vieron The Office, si la habrán escuchado alguna vez, pero en el primer capítulo hay un comentario súper gracioso de uno de los personajes, porque ellos trabajan como vendiendo papel y la sucursal la van a cerrar. Entonces él al final, o no al final, pero en el capítulo dice algo como, si me despiden de este trabajo, no sé qué voy a hacer con toda esta información que tengo de papel, o sea, esto para qué me sirve. Y va muy en el sentido de que, claro, las empresas ahora tratan de formarte únicamente en lo que les sirve a ellas, también como para garantizar que ese conocimiento, pues, no, en otro lado no te sirve. Entonces, es muy difícil después que te cambies como de carrera, de sector, porque ajá, terminas como perdiendo todo ese conocimiento que llegarías a tener. Entonces, y acá hay algo muy curioso, sobre todo para ustedes. En la vida real, la educación es lo único que te da trabajo. O sea, además de la educación, los otros factores que te permiten acceder a trabajo van a ser la experiencia, la trayectoria laboral y otros factores, etcétera, 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 etcétera. Pero hay una población que son los jóvenes, y como ustedes saben, yo trabajo es más enfocado a temas de jóvenes. Hay una población que son los jóvenes que justamente ellos tienen la particularidad que en este conjunto de alternativas o habilitantes para que consigas trabajo carecen de la mayoría, menos de la educación. Entonces, como que si bien, por ejemplo, un trabajador de 40, 50 años que tiene 20 años de experiencia haciendo zapatos, no va a tener tantos problemas para conseguir un trabajo como zapatero, un joven sí podría tener problemas para conseguir un trabajo de zapatero, aunque tenga una formación como zapatero. Y ese es como uno de los grandes dudas que hay en este momento. Porque claro, los jóvenes sí, definitivamente, esto es una señal de habilidades. La experiencia también es una señal de habilidades. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una experiencia muy grande, es una señal de que trabajas bien, porque, o sea, te han contratado. Por ejemplo, a las mujeres les pesa mucho y es algo que se está conversando de cómo se hace este reintegro de las trabajadoras al mercado laboral. Porque, claro, somos hombres, somos mujeres, formamos familia, pero cuando llega el proceso del embarazo, la mujer se ausenta del mercado laboral y posterior la mujer en algunos casos lo logra, en algunos casos ni siquiera lo logra, pero cuando la mujer intenta volver al mercado laboral, en su hoja de vida, en su trayectoria laboral, se ve un hueco como, no, si tú trabajabas desde el 2015, 2016, 2017, dejaste de trabajar y estás en el 2024 volviendo a buscar trabajo, o sea, este hueco qué, o sea, ya tú no sirves para trabajar, es como la gran narrativa que hay, entonces, como que el ser madres no solamente les quita el momento inmediato de poder trabajar, sino que después les reduce la probabilidad de poder retornar al mercado de trabajo. Y ahorita hay muchas conversaciones sobre eso, sobre, claro, están hablando de la natalidad, que tengan hijos y tal,
Y hay algunas mujeres que están liderando conversaciones sobre, ok, pero ¿cuáles son las garantías que nos da el Estado de que si yo tengo un hijo, después el mercado laboral no me castigue por tener un hijo? Entonces, el mercado laboral me dice, no, tengan hijos porque eso es bueno para la población, pero si tienes un hijo, entonces te castiga porque, mierda, pero es que tú dejaste de trabajar 3 años, hey, no. Era que tuvieras hijos, pero no que dejaras de trabajar. Entonces, como que, no tiene mucho sentido. Entonces, lo que les iba a decir es que, claro, en el caso de los jóvenes, definitivamente la única señal que ellos tienen para los empleadores es la educación. Es lo único que ellos cuentan. En poder acertar en que esa educación sea lo suficientemente clara para emitir una señal que les permita acceder a un mejor ingreso o incluso acceder a un empleo. Y aquí para mí juega mucho más el tema de la calidad de la educación, porque entonces podríamos decir, bajo esta línea, aquí decíamos que, por ejemplo, un economista de la Norte y un economista del Atlántico se diferencian en sus resultados finales de más ingreso, más empleo, es porque como la educación podría ser de menor calidad aquí o podría ser de mayor calidad allá, adquiere mejores habilidades allá, menores habilidades acá, mayor productividad allá, menor productividad acá, y eso es lo que genera el resultado. Pero aquí podríamos decir que la calidad de la educación lo que afecta es la señalización de esa educación. Entonces, podríamos intuir que, claro, eso explicaría por qué cuando ustedes van a una vacante y presentan su educación y dicen soy economista de la Honorable Universidad del Atlántico, y llega otro candidato y dice yo soy economista de la Norte, lo escogen a él. Y podría entenderse porque posiblemente la señalización que emite la reputación de la Norte pueda ser más fuerte, más clara o más confiable que la señalización de pronto de la Universidad Atlántica. Y el mismo caso, por ejemplo, véanlo con otras corporaciones más pequeñitas. Entonces ustedes dirán, no, pero si llega un trabajador y me dice yo estudié técnico auxiliar contable, o mejor, yo soy contador de la Uniminuto, y llega otro diciendo yo soy contador de la CUP, entonces ustedes van a decir, ok, los dos son contadores, como igual no los conozco, voy a asumir que la educación me da una señal, pero este es de la CUP y ese es de la Uniminuto. Entonces esta señalización guarda muchas cosas, que ese es como el efecto de la educación. Por ejemplo, Duró 40 minutos, Marcela lo contó. por ejemplo, algunos estudios han relacionado que la señalización de la educación tiene que ver con habilidades menos observables, como la disciplina, la responsabilidad y demás. Entonces, por ejemplo, que una persona tenga un título de profesional, si bien no dice si es bueno o es malo, al menos uno podría asumir que es una persona que cumple primero con criterios de selección de la universidad. Segundo, que tiene algo de responsabilidad, porque para que haya podido combinar todo el proceso educativo, pues algo debe tener. Y tercero, al menos tiene disciplina, al menos se presentaba a los espacios de educación como para llegar a tener el título. Entonces, como que son esas cosas las que finalmente alimentan que la señal sea buena o sea mala. Entonces, una universidad que sea, entre comillas, más estricta, emite una mejor señal que una universidad o un centro educativo que sea más suave, en la que hay una reputación de que no, allá tú pagas y ya pasas. O por ejemplo, lo que le puede pasar a la Universidad Atlántico, que la señal puede ser, sí, pero es que no, esa universidad hace muchos cortes y la gente no aprende muy bien. Entonces, digamos como que aquí lo que entendemos es cuáles son esos factores que pueden afectar esa señalización. Y es una forma de ver la educación. Entonces, lo que les quería traer hoy es que yo creo que, igual podemos conversar de pronto, igual vamos a hacer como una encuesta en el grupo para definir si los martes nos encontramos algunas veces o si definitivamente nos reunimos solamente los jueves y podemos hablar un poco más de este tema y vamos como desarrollando algún tipo de trabajo sobre esto. Pero hay como estas dos grandes líneas de la educación vista como capital humano y que aumenta productividad, o la educación vista como una señalización que reduce la incertidumbre en el mercado de trabajo. Y aquí lo interesante es que ustedes pueden escoger las dos. O sea, ustedes pueden ver la educación como a ustedes les parezca
más adecuado para su forma de ver la vida. Si ustedes consideran que la educación definitivamente les da habilidades, pues Tiene el pelo suelto. Es bonita. pregunta de, entonces si la señalización es tan buena, ¿qué más puedo hacer yo? Y eso explicaría por qué la mitad de los desempleados jóvenes en Barranquilla son jóvenes con educación técnica, tecnóloga o profesional. Entonces como que puede haber un rollo con la señalización, si es buena, si es mala. Por ejemplo, si le dan educación a todo el mundo, ¿eso mejora o desmejora la señalización? En algún momento yo les decía a ustedes, ¿ustedes qué prefieren, calidad o cobertura? Y creo que todos decían calidad, o fue un semestre anterior. Pero ajá, con la visión de la educación como señalización, tiene sentido que uno prefiera que haya mejor calidad a que haya más cobertura, y viendo la educación como generador de habilidades y mejorador de la productividad, tiene más sentido que uno incluso la vea como mayor cobertura, porque si todos tienen educación, todos somos más productivos y avanzamos en el país mucho mejor. Entonces, preguntas, comentarios, ¿qué les parece esta forma de ver la educación y el trabajo? ¿Lo habían pensado en algún momento? ¿Lo habían conversado? Voy por mi santo, me voy a autorregalar un regalo. Qué bueno. Creo que me voy a comprar una sandalia. Quedaron mudos. Es como una forma de ver la situación actual de los jóvenes, como usted dijo, ¿no? Porque pues, Picón también decía algo parecido. O sea, ustedes estudian economía, pero sí saben para qué o ven la realidad del mercado laboral. Y él nos decía que como tal tenemos que ir por las disciplinas de la economía, porque partimos de que somos ciencia, ¿no? Ah, Eso. sí, sí, es como interesante verlo así. Sobre todo que esos son como los temas que se conversan actualmente. Y son temas como que a veces yo siento que no le llegan a ustedes, sino que quedan como, cuando salgan ellos hablarán de esto. Pero ahí se supone que ustedes deben estar en formación para que ya sepan cuáles son los grandes debates y ajá, ya vayan como definiéndose sobre esto. Porque claro, aquí uno ya se empieza a cuestionar, por ejemplo, si la señalización de la educación es mala en Barranquilla, ¿cuál es el sentido de gastar tanta plata ofreciendo cursos de formación si de pronto el problema no es que, si de pronto el problema del desempleo en Barranquilla para los jóvenes no sea un tema de formación? Es una reflexión fuerte y, ajá, o sea, como que tampoco no estoy diciendo que no sea la solución, pero te abre un poco como ese debate, como es solamente vamos a formar, por ejemplo, el tema de programación que hubo hace unos años, creo que ya está bajando un poquito más, que entonces había la ola de programación y no, vamos a enseñar a todo el mundo a programar, que eso es el futuro, porque claro, eso está visto más desde esta lógica de acá. El de la programación es un poco más global, no sé qué, pero si lo miramos a un mercado más local, de pronto a las dinámicas que tiene Barranquilla, las dinámicas que tiene Colombia, como que formar 1000 programadores en Barranquilla no te va a generar 1000 empleos nuevos. E incluso los que sean programadores se podrían ver afectados por como que ese aumento de títulos, porque ya la señal deja de ser tan clara y empieza a ser más difusa. Y también plantea mucho si la educación en realidad es algo tan como desarrollo el ser y súper bonito y súper happy, o si la educación se sustenta bajo una lógica de desigualdad, como que la educación es buena siempre y cuando sea un privilegio, porque claro, al ser privilegiada, entonces, si tú accedes a ese privilegio, puedes como aprovechar todas las ventajas de la educación, que era un poco lo que pasaba antes, o lo que se conversa que pasaba antes. Entonces muchos de nuestros padres decían, no, que tienen que estudiar algo profesional, porque en mi época el que era profesional le iba muy bien, pero en esta época hay más profesionales, por ejemplo, en Colombia, en Barranquilla, que técnicos y tecnólogos. Y eso entonces no se sabe tan ciertamente
si mejora la reputación de los profesionales o si por el contrario como que desvaloriza el título de profesional. Y es fuerte porque, claro, es como ya discursos muy de desigualdad, de esto debe existir pero solo para un grupo, pero ajá, son como conversaciones muy turbias. Entonces, hey, viste que hacía falta volver a hablar con ustedes. Hay muchos temas buenos. Entonces, ¿qué les parece la idea si nos proponemos como hacer algún tipo de trabajo? Yo, digamos, si esa es como la ruta, yo trato como de pensar en algo este fin de semana, como, bueno, cómo podría ser el trabajo, en el hecho de que seamos por grupos, o un gran trabajo en el que nos digamos muchas partes y demás, o más bien por grupos para que se pueda como medir el tema de los avances de ciertos componentes. Y también que quede como una especie de libertad que ustedes deciden en ese trabajo en que lo quieren enfocar. Entonces yo como que planteo algunos componentes, pero ustedes ven cómo los desarrollan y nos reunimos todos los jueves de manera virtual en los próximos 3 jueves para medir avances. Podríamos colocar ese gran primer avance el 29, o sea, básicamente sea como el 29, medimos el avance que nos dé ya la nota del segundo corte y el 5 ya, o mejor dicho, el 7 ya el avance final que nos dé la nota final, como la nota del tercer corte. Podría ser, porque la verdad decirles como retomemos para seguir lo de Python, no creo que nos dé el tiempo, porque toca volver a contextualizar muchas cosas, entonces no, lo veo más complicado. De igual forma puede compartir los cuadernos. Claro, yo no se lo pasé. No. Sí, claro, como que no. ¿Cómo que no? No dejar el WhatsApp porque después me funan, pero sí. Pero no, yo los tengo, yo se los paso. Los grupos de trabajo pueden ser Así dijo la vez los pasada. grupos de trabajo. ¿Cómo? Así dijo la vez pasada. Leslie, no te escuché bien. Que si los grupos de trabajo pueden ser los mismos o... Sí, ¿verdad? Los mismos que usamos en primer corte. Los grupos de trabajo, sí, pero, o sea, si quieren pueden ser los mismos, pero no sé qué cosas hayan cambiado, quiénes hayan peleado, quiénes hayan enamorado, quiénes hayan separado. Entonces, ajá, o sea, como que no me arriesgo a decir que en estos meses nada ha cambiado. Entonces, nada, chicos, bueno, este es el espacio. Si tienen algún comentario, quieren decir algo, lo pueden decir ahora, si no, pues ya podemos finalizar. Y yo les estaría compartiendo en el grupo y también pues colocando en contexto, igual si ustedes pueden poner en contexto a los que no se pueden conectar, sería chévere, pero igual a yo les voy como el contexto ahí. Y bueno, coloco como la opción, o sea, porque todavía no aguanta como definir solamente entre nosotros, aunque igual se conectaron varios, pero ajá, como para que quede la trazabilidad de que todos decimos hacer un trabajo, obviamente que ustedes cuando vayan a votar sepan cuáles son como la estructura de ese trabajo, como para que sepan sobre qué están votando y no que voten por un trabajo y luego yo les salga con, me tienen que hacer una tesis de aquí al 7. Entonces la idea es que sea totalmente transparente para ustedes. Profe, Dime, Juan. dos cosas. O sea, primero era si ya usted definió de que van a hacer solo clases los jueves, ¿verdad? Virtual serían. Entra en la encuesta en realidad, saber que no, Ah, no lo tiene puede que definido, sí. ok. No, la idea es que ustedes lo escojan. O sea, yo les di como las dos opciones. Podríamos como colocar un gran trabajo y nos reunimos solamente los jueves para medir avances y podemos incluso conversar un momento sobre esos avances y sobre eso que se esté realizando. O podemos igual tener algunas sesiones presenciales los martes, sabiendo que algunos no van a ir. Entonces, que por ejemplo esas presenciales los martes sean para, no sé, otra cosa, que no creo que sea para hablar, sino, no sé si de pronto algo de lo cuanti lo podemos retomar, pero, ajá, o sea, si ustedes tienen como en verdad la disponibilidad para eso, porque no sé cómo están estas responsabilidades y demás. Y en mi caso, por ejemplo, yo no creo que podría presencialmente todos los días que tenemos programados. De pronto, por ejemplo, si nos vemos los martes,
no creo que pueda todos los martes. De pronto en los próximos 4 martes, 2 martes sí, 2 martes no. Entonces así, si va a ser poco tiempo, definir si en verdad vale la pena hacerlo o si no, más bien pues ya nos quedamos con el tema del trabajo. Y reuniones virtuales. O- ok, y con el tema ese, usted venía con una línea de Python, ¿no? El tema de análisis de datos. Entonces, Sí, si por eso quería preguntar el sí, tema de la presencialidad y todo eso, porque si es presencial, obviamente usted puede continuar algo, desarrollar un poco lo que podríamos quería definir seguir. podríamos definir un poco como también lo veníamos trabajando y es que los martes, digamos, era como algo más, como una línea transversal, pero más que como algo de la clase, podríamos definir 2 martes de los que vienen como unas sesiones de programación, como para tratar de continuar y terminar lo que estábamos haciendo. Entonces, como caja también de una manera que los que no puedan ir porque no viven cerca o porque están ya con otras responsabilidades, pues no sientan que se está adelantando como una clase sin ellos y que ajá, que ellos como que no pueden tomar esa clase, sino que ajá, como unas sesiones para los que estén despachados y Claro, quieran pero solo programar sería un poco. como para, ¿cómo Ajá, no tendría algo sería la evaluativo. palabra? No, Sí, no sí, no, tendría no nada sería evaluativo, evaluativo, sería solo para, solo por ¿cómo amor al sería la arte. palabra, profe, ahí? Cuando uno quiere, o sea, que es de del interés de uno, este, bueno, que creo que usted me entendió, Sí, porque sí, sí. me interesa todo el tema ese del análisis de datos y todo, No, entonces quería y preguntarle al creo que hay respecto otros que sobre eso. también, pues, de pronto les interesaría que también pueden acercarse, pero entonces, ajá, lo podríamos definir. Pero algo, como le decíamos, como algo ya más de una sesión no evaluativo y que, pues, acá es el que no, de pronto le llame tanto la atención, no tenga la disponibilidad, pues, no pueda ir y no pasa nada, o sea, relajado. Lo podemos hacer. Porque igual el código está, o sea, y la explicación yo la tengo, entonces, no, eso no me genera a mí un trabajo extra porque o sea, ya están las cosas hechas y lo podemos como retomar. Así de Ah, rapidez, ok. ¿quiénes lo podrían hacer? ¿Quiénes podrían estar en ese espacio? Yo. El Raúl también, el Raúl que no entra ahí, jojo. ¿De qué? Raúl, vas para esa. 2 sesioncitas de Python ahí, para Virtual. vacilar. Bueno, Ah, pero no, cierto que tú no estás acá. Ah, no. Porque te no, comparto pero los. yo viajo ahora Ven. el sábado, viejo, pues. Ah, vas a estar por. Ah, bueno, nada, si quedas por ahí cerca, ahí no. Porque igual yo creo que en la sala sí, yo puedo ir y las pido. No, todavía tengo acceso a eso. Y ya el resto de la clase y el contenido de este fin de semestre lo hacemos los jueves de manera virtual, como hablando de esos avances, esos reportes y demás. Yo busco una manera en la que podamos como irnos actualizando sobre eso. Entonces, nada, chicos, ustedes son Java, son cool el grupo. Lástima que virtual sí son un 10%, están nerfeados detrás de la pantalla. Pero, Alberto, llega el internet por allá. Ah, vaina. No, mentira. Profe, estoy ¿En dónde? En Estados Unidos. ¡Verdad! Vas a salvar a Maduro. ¡Ey! Cierto, cogieron a Maduro, subió el salario mínimo, tantas cosas que no puedo hablar con ustedes. Pero bueno, salió Leighton. Dicen que se están llevando a los profesores de educación también. Con el Didi. Alberto ya en Estados Unidos con el poco de aceiticos de Johnson. Profe, entonces, Hey, bueno, entonces nada, chicos, muchas gracias por el espacio. Espero que ajá, se sientan cómodos en este retorno. Y vamos a trabajar de esa manera. Entonces, yo les voy comentando en el grupo de WhatsApp pues, lo que definimos ahora para que los demás estén enterados y tener como un cronograma claro. ¿Listo? Se cuidan. Ya, profe. Chao.
Igualmente, profesor.